Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todos bien? ¿Todos están bien? Y todo bien. Es distinto, ¿verdad? Miren, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como estamos acostumbrando, cada vez que hay juicio, vamos a esperar el juicio de breve para conectar, ¿verdad? Ya, pues vamos allá a la Sala Augusta, señor director de la Suprema Corte de Justicia. En el escrito que ha depositado la defensa técnica en tiempo hábil, la defensa técnica del imputado Ángel Rondón. Fundamentalmente, por un asunto de concentración, hacemos una pequeña síntesis en pocos minutos, que se basó fundamentalmente en la exclusión de los informes societarios y financieros que ha aportado el Ministerio Público en su acusación como medios de prueba en contra del imputado. Por estar en el grupo, incluso hemos especificado que el Ministerio Público contempla dos grupos de prueba, grupo A, grupo B, y estas básicamente las que hemos impugnado están en ambos grupos, pero fundamentalmente esos informes son pruebas específicas que conciernen al imputado Ángel Rondón. De igual forma, nos hemos referido a las delaciones premiadas que han sido presentadas contra el imputado y algunos y casi todos los coimputados que están en este proceso. La narración del Ministerio Público es individual y refiere estas delaciones casi en cada uno de los apartados que hace en contra de los imputados. Nosotros habíamos dicho, y queremos simplemente volver a recalcar esta afirmación en el día de hoy, que ninguna sentencia condenatoria puede estar proferida o puede ser dada con fundamento apenas en las delaciones que sean de un agente delator o delaciones cruzadas entre estos delatores. Hemos especificado al tribunal que ese ha sido el criterio de quien ha llamado, el criterio en el país que han sido recogidas esas delaciones premiadas, en lo que ha llamado el magistrado Ortega en su decisión que remite a este plenario la apertura a juicio como colaboración internacional. En ese sentido, antes de pasar a lo que es la falta de formulación precisa de cargos, que básicamente íbamos a empezar en el día de ayer y vamos a proseguir a renglón seguido prácticamente de hacer este breve espacio, queremos citar a el ministro, como se llama en Brasil, se le llaman ministros a los jueces del Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, en su decisión, en su voto motivado, que dicho sea de paso es interesante el sistema de votación en Brasil de los jueces, porque esa votación no es oculta como ocurre en nuestro sistema, sino que el juez que empieza la motivación lo hace en público y así van continuando los demás jueces adhiriéndose o no frente a todo el mundo, de modo tal que no se trata, o sea, es un juicio más humano, y que es lo que venimos nosotros hablando, a tomar en cuenta y en consideración tal vez por legisladores que puedan estarnos viendo en este momento, y porque propugnamos siempre y cada vez que hemos estado en los espacios para tratar de que mejore nuestra justicia, que la justicia sea más humana y sobre todo que nuestros jueces puedan y nuestros imputados puedan escuchar de viva voz los motivos de las decisiones que son dadas, tanto por jueces que están a favor o están en contra. Y evitar de esa forma pues el trial of machine, o sea, el
juicio de máquinas, como se denomina. Bueno, este ministro dice en una decisión que el aspecto que debo resaltar, dice el ministro, que es la imposibilidad de condena penal con soporte únicamente en delaciones prestadas por el agente colaborador, tal como acentúa la doctrina, citando a Eduardo Araujo da Silva, en su obra Organizaciones criminales, aspectos penales y procesales de la ley 12.850, que es la que contempla las delaciones premiadas en Brasil, constituye una importante limitación de orden jurídico que incide sobre los poderes del Estado, cuyo objetivo es impedir que falsas imputaciones dirigidas a terceros, sobre pretexto de colaboración con la justicia, puedan provocar inaceptables errores judiciales, con injustas condenaciones de personas inocentes. En realidad, el régimen de colaboración premiada, definido por la ley 12.850/2013, establece mecanismos destinados a evitar abusos que puedan ser cometidos por intermedio de la ilícita utilización de ese instituto. Tanto así que la ley, o sea, el diploma legislativo, como se dice en portugués, en cuestión, también sanciona el crimen con pena de 1 a 4 años de multa, que consiste en la conducta de quien imputa falsamente, sobre pretexto de colaboración con la justicia, la práctica de infracción penal a personas que se sabe y son inocentes, o de aquel que revela informaciones sobre la estructura de la organización criminal que se conoce o se tienen como inverídicas. Con tales providencias, el legislador brasileño procuró neutralizar en favor de quien sufre la imputación emanada de agente colaborador los mismos efectos perversos de la denuncia calumniosa revelados en la experiencia italiana en el caso Enzo Tortora, en la década de los años 80, el cual resultó muy conocido y judicializado porque se trataba de una persona inocente, injustamente delatada por miembros de una organización criminal napolitana, la Nuova Camorra Organizzata, que con el pretexto de colaboración con la justicia falsamente incriminó a Enzo Tortora, entonces conocido presentador del programa de televisión de noticias de RAI. Fíjense, magistrados, he traído a colación este voto de este notable ministro del país hermano que es la República Federal de Brasil, Celso de Mello, porque debe prestar mucha atención este tribunal a las delaciones premiadas en un país donde no tenemos un régimen de consecuencias para alguien que está delatando, pero que sin embargo, si renuncian falsas esas delaciones, ¿qué consecuencias tiene? ¿Cómo puede ser juzgado en este país? ¿Se va a ir el Ministerio Público de la República Dominicana, la Procuraduría, a pedir que juzguen a estos falsos y calumniosos delatores? ¿Qué es más? Yo pienso que han tenido muchísimo cuidado esos delatores, como ha dicho una noble magistrada que en su momento participó en relación a una decisión de este proceso, que es la magistrada Miriam Germán, donde, fíjense, y ustedes observarán
que abunda el tal vez, el no sé, puede ser, porque quizás están cuidando estos supuestos delatores de estas sanciones que tendría afirmar categóricamente, por ejemplo, si nuestro representado participó en un determinado hecho delictivo. Entonces, probablemente quizás se cuidaron esos supuestos delatores con afirmaciones vagas, ambiguas, inconcretas, para no tener que ser pasibles de estas sanciones en su propio estado, donde realmente se ha avanzado mucho, igual que en la República Dominicana, se ha avanzado mucho en el ámbito de justicia, y donde hemos visto que no se ha tenido contemplaciones ni miramientos con políticos, ni con personas poderosas, ni con mafias, ni con el crimen organizado, a pesar de la gran criminalidad que afecta no solamente al país hermano, sino a toda América Latina. Eso quiero dejarlo en estas mentes sabias y brillantes en las que confiamos, porque entendemos que en este proceso se tiene que hacer justicia, sobre todo porque estamos frente a una acusación que debe ser examinada previo a adentrarnos en cualquier proceso o en cualquier juicio. Precisamente esta es la razón fundamental de estos incidentes, y qué bueno que hayan sido realizados, porque es una forma responsable, entiendo yo, de la presidencia de este tribunal, de llevar estas incidencias y de dar mayor publicidad a este proceso. Qué bueno que se nos haya dado la oportunidad de estar aquí y poder explicar no solamente a ustedes, sino a esa ciudadanía que los legitima, conjuntamente con su motivación, para que se den cuenta de cuál es el régimen que gobierna, la prueba, que el proceso tiene que seguir un camino correcto si queremos llegar a un destino indicado y al mismo tiempo que ese destino sea legitimado también por esa ciudadanía que es la que ha puesto no solamente a este tribunal o ha confiado en ese tribunal, sino en ese órgano acusador que hoy nos tiene parados aquí ejerciendo nuestros medios de defensa. Vamos a entrar ya en lo que es el incidente que hemos planteado, que consiste en la falta de formulación precisa de los cargos. Sobre la base de indeterminación de los hechos de la acusación y la falta de congruencia de la prevención y la calificación jurídica que se observa en la acusación del Ministerio Público. En la República Dominicana empezamos a hablar de la temática de falta de formulación de cargos precisos después de la promulgación del Código Procesal Penal, y fundamentalmente yo creo que el punto que marca el antes y después en materia de no solamente de formulación precisa de los cargos, sino de derechos y garantías del procesado, es la resolución 1920 del año 2003, la cual entiendo que todavía resulta muy útil a pesar de que se recogen todos estos principios y todas estas garantías en nuestro moderno Código Procesal Penal. Y la finalidad de esta garantía es precisamente garantizar el derecho de defensa.
que el imputado conozca de qué se defiende. Pero fundamentalmente hay algo. Cada uno de los actos procesales que inciden en el juicio tienen presupuestos. Así, por ejemplo, el presupuesto de una sentencia de absolución o condena es la acusación. Esa decisión de absolución o condena tiene que ser una decisión debidamente motivada, una decisión lógica y una decisión que tiene que ser coherente, es decir, no puede ser contradictoria. De lo contrario, existe un régimen recursivo que se puede ejercer para evitar que se imponga una sentencia arbitraria. Ya otros colegas han señalado, incluso he participado personalmente en procesos donde lamentablemente han sido anuladas por falta de motivación sentencias de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Digo lamentablemente porque he advertido antes que lo que legitima a un juez y lo que legitima la decisión es la motivación. Sin motivación, con estas características, no se puede dar una sentencia y se entiende que se trata de una arbitrariedad, e incluso hay quienes sostienen que la falta de motivación podría tener hasta sanciones de tipo penal, sin entrar en detalles de los delitos que se podrían estar cometiendo. Entonces, volviendo a los presupuestos, entonces decimos, ¿cuál es el presupuesto de la acusación? Bueno, el presupuesto de la acusación también, del auto de apertura a juicio, perdón, que es lo que nos tiene apoderado, es esa acusación. Y esa acusación tiene que tener una conexión, tarde o temprano, cuando vayan a tomar una decisión en este tribunal, tendrán que darse cuenta que se debe dar una conexión entre esa acusación y esa decisión que se va a dar. Eso significa que el mismo test, el mismo examen que vamos a practicarle a la sentencia, si fuésemos un tribunal, por ejemplo, de apelaciones o tribunal constitucional en una revisión, un tribunal de alzada, es el mismo test que deben practicar antes incluso de empezar a leerse una acusación, a la acusación. Un test que parece se ha pasado por alto en la instrucción, porque hemos dicho en el día de ayer, la instrucción en la República Dominicana es un proceso trunco. Por ejemplo, no se escucharon testigos. Y para poner un caso de derecho concretamente adversarial, en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se va a proponer un testigo en el Ministerio Público, ese testigo hace una declaración jurada. Los que han sido testigos expertos, por ejemplo, en tribunales o en procesos vinculados con los Estados Unidos, de los cuales yo he tenido el privilegio, humildemente, nos hemos dado cuenta de que esas declaraciones son vaciadas. Se escucha a ese testigo, se vacían esas declaraciones que hace él mismo en un documento escrito, es decir, en un soporte escrito, pero es un testimonio, obviamente. Y entonces se genera posteriormente la contradicción. Ahí las partes después tienen oportunidades de presentar testigos que plantean cuestiones distintas hasta que se llega al juicio, pero sí hay una constancia de que ese testigo ha declarado y el juez de la instrucción tiene la certeza, o tendría, por ejemplo, si fuera en el sistema dominicano, tendría la certeza, si obtuviera una declaración de ese tipo, que es un affidavit, ¿no? Una declaración jurada, pues tendría la certeza de que ese testigo declaró eso. Pero sin embargo, aquí un juez de la instrucción, ante la duda, que no debería ser así, porque ante la duda debería dictar un auto de no lugar, pues, ante la duda de si
el testigo va a declarar eso o no lo va a declarar, y sobre todo confiando en un ministerio público que dice que su testigo va a decir eso en el plenario, entonces decide remitir un proceso al juicio. Entonces, el examen que nosotros estamos planteando en nuestros incidentes, que debe hacérsele a esta acusación, es si la misma es coherente, si la misma es lógica. Entonces nos vamos a dar cuenta de que el Ministerio Público, en su prevención, es decir, en los hechos que narra en la acusación, establece hechos que nosotros consideramos neutros, hechos que son incluso imposibles. Objeción, señoría. ¿Consiste su objeción? Nosotros somos de opinión, magistrado presidente, que el discurso que pretende desarrollar el abogado es extemporáneo y en consecuencia deviene impertinente. Y si el tribunal me permite, me explico. Nótese que él comienza a hacer referencia a los hechos de la acusación. Hasta este momento habían andado alrededor de la acusación y del auto y apertura a juicio, pero comienza a hacer referencia a los hechos de la acusación. No creo que se pueda hacer referencia en este momento procesal a los hechos de una acusación que no se ha presentado. Tampoco se podría presentar un incidente sobre la formulación precisa de cargos, de unos cargos que todavía no se han presentado. Eso convierte a esa línea discursiva y en consecuencia al propio incidente en extemporáneo y a su vez en impertinente. Nosotros sabemos que este tribunal rindió una decisión que era la consecuencia de las decisiones del juez presidente con relación a los incidentes planteado por el 305 y que difirió para el desarrollo de esta audiencia el conocimiento de cierto incidente. Pero eso no significa que se puedan plantear en cualquier momento del proceso, sino que dentro del conocimiento de esta audiencia, llegado el momento procesal oportuno, entonces podrían presentarse. Pero en este momento, esa línea discursiva en base a ese incidente es extemporáneo, porque el Ministerio Público todavía aquí no presenta cargos a ninguno de los acusados. Y esta es una etapa del proceso que se llama juicio. Aquí no podemos traer etapas anteriores para hacer referencia a ese particular. Tiene la palabra para la réplica. Sí. Magistrado, fíjese, lo que estoy haciendo y lo que nosotros estamos tocando en nuestro escrito responde primero a la existencia de una acusación que ha sido presentada, no ha sido leída todavía en el juicio, pero está ahí. Y esa es la razón, ese es el presupuesto por el que estamos acá, aparte del auto de apertura a juicio. Pero no solamente eso, yo estoy haciendo un análisis abstracto de la relación, el vínculo hecho, el vínculo que tiene que tener hecho y derecho. Me queda claro, se rechaza la objeción. Continúa, abogado. Entonces, hemos dicho que se trata de cuestiones las que ustedes observarán cuando lean la prevención, porque es muy importante. Esa prevención tiene que ser congruente con esos cargos precisos, que deben resultar precisos, en este caso son bastante imprecisos. Y también esos hechos deben tener lógica en sí mismos, entre ellos mismos deben tener una lógica, para que pueda producirse un juicio. ¿Por qué? Porque es lo que hemos dicho, someter a personas a un juicio no puede ser con cualquier cosa, no puede ser con cualquier imputación. Hay fases incluso donde los hechos pueden tener cierta imprecisión. Por ejemplo, en la solicitud de una medida de coerción no tendrían que ser tan riguroso el test que haga el juez que conoce la medida de coerción como la que tiene que hacer el juez de la instrucción, y peor aún, la que tiene que hacer el tribunal de juicio. Entonces, estos hechos, donde me interrumpe el Ministerio Público, son algunos neutros, que uno dice, ¿será un delito o no será un delito eso que dice?
Otros resulta que son cuestiones totalmente o típicamente legales. No son cuestiones antijurídicas. Y algunos hechos, como dijimos, son de imposible materialización o incluso imposibles de creer. Eso nadie se lo cree al Ministerio Público. Y en eso consiste esa prevención, y ustedes lo podrán observar. Las calificaciones jurídicas que están siendo dadas a los hechos por el Ministerio Público concurren, o básicamente son las siguientes: artículo 3, artículo 4, artículo 5 de la ley 448-06, que sanciona los delitos de soborno activo, en el caso de nuestros representados. Sancionan también la otra calificación que se está dando, por otro lado, es la calificación que viene dada por la ley 72, perdón, a lavado de activos no, sino de soborno activo, dijimos. Y la otra calificación viene dada por la ley 72-02, vigente en el momento que dice el Ministerio Público ocurrieron los hechos que están siendo imputados, y que son los artículos 3, letra A, letra B, letra C, el artículo 4, el artículo 8, letra B, el artículo 18, el artículo 21, letra B, y el artículo 26 de esa ley, que prevén y sancionan el delito de lavado de activos, y también algunas agravantes que observaremos, como por ejemplo la agravante de haber cometido ese delito de lavado de activos con la coparticipación o en participación con otras personas. Esa calificación, por ejemplo, que vemos de haber cometido el delito en asociación de 2 o más personas, que aparece como agravante, yo quiero que el Ministerio Público explique dónde él dice en hechos. Porque es que la calificación jurídica no es una lista de supermercado, no es agarrar y poner todos los artículos que usted encuentre y ponerlo en una acusación y vaciarlos ahí. Claro que no, no es así, los jueces lo saben. Eso tiene que tener, y ahí vuelvo y conecto con el discurso, tiene que tener coherencia con esos hechos, mucha coherencia. Entonces usted no puede decir que el imputado Ángel Rondón enunciar los hechos que sean, que correspondan, porque no vamos a decir los hechos de la acusación, porque estamos haciendo un análisis abstracto. Y no indicar, por ejemplo, con qué persona o con qué otra persona se estaba cometiendo ese delito de lavado de activos. Eso es un delito. No un delito, una calificación jurídica incongruente, totalmente incongruente, porque eso no está narrado, hay que narrarlo en hechos. Hay que narrarlo en hechos. No estamos frente al derecho que practicábamos en la República Dominicana antes del Código Procesal Penal, donde, por ejemplo, uno iba a un caso de accidente de tránsito y el Ministerio Público acusaba a las dos partes. O sea, hay 2 personas que chocaron y uno tiene que ser culpable, decía el Ministerio Público. Así era que se ejercía el derecho en la República Dominicana. Y bueno, se le imputaban todos los artículos, se le ponía una lista enorme de artículos de la ley 241, y bueno, resultaba que uno de los dos, el juez lo condenaba porque uno tenía que ser el culpable, sin una formulación precisa de los hechos, sin una prevención totalmente clara y lógica. Pero estamos en otros tiempos. El Ministerio Público tiene que superar esos tiempos, y más en estas instancias. Por eso alguien decía por aquí, nosotros dudamos enormemente que ese cuerpo de profesionales que está ahí, que es un grupo que no es fácil realmente para litigar, o sea, nosotros vamos, realmente es lo mejor del Estado que está litigando con nosotros. Ahí falta un representante del Ministerio Público de la calidad, para mencionar, de Camacho, y probablemente lo sustituye otro mejor.
Nosotros no, nosotros tenemos el licenciado Minier en Alemania y no ha podido ser sustituido, pero nosotros no somos sustitutos del licenciado Minier. Nosotros somos colaboradores en este proceso y estamos bajo su coordinación. Pero bueno, entonces, esa es una calificación que este tribunal tiene que ver, porque la debe suprimir, porque no puede ir a juicio nuestro representado a defendernos. ¿Cómo nos vamos a defender nosotros a la hora de que se presente la acusación, se paseen por aquí todos los testigos, empecemos con los interrogatorios? ¿Cómo vamos a debatir nosotros esa agravante que pone el Ministerio Público en su artículo 21? Entonces, ¿cuáles son las personas con las que supuestamente se asoció nuestro representado? Es más, lo más interesante de esta situación, que es la primera que estamos presentando, es que el juez de la instrucción rechazó la calificación jurídica o la suprimió de asociación de malhechores, que está sancionada con los artículos 265 y 266. O sea, la posibilidad de asociación con cualquier persona no existe en este caso. Debe ser necesariamente, y es la última reiteración que hacemos, pues desechado, eliminado o sencillamente suprimida esta calificación, porque hay que ir desinflando esa acusación del Ministerio Público. Porque esos hechos, a final de cuentas, la Suprema Corte de Justicia se verá que si acaso entrarán en alguna calificación jurídica, si acaso, con mucho trabajo. Entonces, vamos a pasar a otra diapositiva, por favor. Encontramos la otra situación similar a la anterior. Calificación jurídica por violación al artículo 4 de la ley número 448-06 sobre soborno en el comercio e inversión. Este artículo, brevemente, reza: toda persona, ya sea física o jurídica, sujeta a jurisdicción de la República Dominicana, que ofrezca, prometa u otorgue internacionalmente, resaltamos, directa o indirectamente, a un funcionario extranjero, volvemos a resaltar, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio como favor, promesa o ventaja para dicho funcionario u otra persona, a cambio de que dicho funcionario realice o omita cualquier acto en el ejercicio de sus funciones oficiales en asuntos que afecten el comercio e inversión internacional. Volvemos a la prevención de forma abstracta. Y el tribunal tendrá la oportunidad de leer la prevención específica, la prevención general, donde nos preguntamos y donde tendríamos que encontrar esa conexión de este artículo, porque esto se tiene que subsumir, no en prueba, porque no estamos haciendo un análisis abstracto, concreto, no en prueba, se tiene que subsumir en esos hechos que dice el Ministerio Público que los cometió nuestros representados y que caracterizan una acción típica y antijurídica. ¿Quién es ese funcionario extranjero a quien nuestro representado sobornó de forma activa? ¿Quién es? ¿Dónde está en la acusación? Yo quiero saber dónde está. Todos queremos saber dónde está. Incluso los propios jueces querrán saber dónde está. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿En qué país está? O es que el señor, porque también, o si no especifique que es que nuestro representado no tiene jurisdicción entonces en la República Dominicana, que tiene jurisdicción en Sri Lanka. Como él tiene jurisdicción allá, entonces especifica en su acusación que entonces envió fondos a otro país, a un funcionario de aquí. Si ese es el caso, entonces, bueno, nosotros retiraríamos incluso este medio que estamos planteando. Pero fíjese si es una acusación sin sentido. Fíjense si es una acusación inflada. Y eso
que fue desinflada por el magistrado Ortega, porque tenía la acusación también de asociación de malhechores. Y aquí seguimos, y aquí seguimos, y aquí seguimos. Entonces, ¿cómo creen, cómo puede ser posible, señores, magistrados, dignos magistrados, que eso esté sucediendo en este proceso? Que se nos esté, como dije ayer, metiendo gato por liebre. Que se nos siga, no solamente con el tema de la exclusión probatoria, sino que quieran sorprender a esta noble corte con calificaciones jurídicas que no están en la prevención, como si aquí no hubiese jueces especializados en esta materia. Y es más, todavía peor aún, porque si los jueces penalistas son estrictos con este principio de congruencia, los jueces civilistas también, porque el mismo papel pasivo que tiene el que no esté estableciendo cuál es, por ejemplo, en materia de responsabilidad civil, si usted no dice si se trata del hecho personal, si usted no dice, o sea, estaríamos hablando del 1382, si se trata de negligencia o imprudencia, inadvertencia del 1383, o si usted no dice que es el hecho de la cosa inanimada del 1384, o la de responsabilidad derivada de los amos, de los trabajadores, del padre, hijo. Si usted no especifica eso, entonces, ¿de qué estamos hablando? Usted no me puede venir solamente a traer artículos para que yo provea hechos, menos en un tribunal de juicio. Ustedes no están llamados a taparle este tipo de baches al Ministerio Público, a tapar huecos, como de hecho ha estado acostumbrado muchos sistemas en el pasado. Eso no debe suceder. Entonces, nosotros también, refiriéndonos a esta, fundamentalmente a la acusación que se hace, a la calificación jurídica que está contenida en la acusación de Marras por el delito de lavado de activos, nos estamos encontrando fundamentalmente con que esos hechos describen una situación que es o se podría calificar, y está prácticamente dicho por el Ministerio Público en contra de nuestros representados, que es de autoblanqueo de capitales, ¿no? Y hay una discusión doctrinal, y básicamente nosotros, afortunadamente, estamos inscritos, no solamente doctrinal, sino en la jurisprudencia, ha sido confirmada por la jurisprudencia, que en relación a este tema que es el autoblanqueo, si esto es un delito, si está penado, si no está penado. Y el lavado de activos es un delito, vamos a utilizar una definición de un prominente abogado argentino, que es Mariano Cunio Libarona, abogado en su momento del astro, la estrella del fútbol argentino Diego Armando Maradona, y el expresidente argentino también Carlos Saúl Menem. Y él define el lavado de activos, o dice más bien que consiste en disimular los bienes obtenidos de una actividad delictiva con el fin de disimular y ocultar su origen ilegal. El objetivo perseguido por el agente es ocultar las ganancias del delito o introducirlas en la economía legal. Entonces, vemos ahí que hay un objetivo, el delito de lavado de activos lo que persigue es la ocultación. O sea, una persona, la ocultación del objeto del delito, del beneficio, del provecho del delito. Delitos que tienen, más bien, no económicos, sino delitos que tienen un provecho económico, se podrían llamar así. Entonces, resulta que
conforme el artículo 5 de la ley 72-02, dice: las infracciones previstas en esta ley, así como los casos de incremento patrimonial derivados de la actividad delictiva, serán investigados, enjuiciados, fallados como hechos autónomos de la infracción de que preceda. Ahora bien, en la República Dominicana, el ocultamiento, un segundo solamente aquí, para buscar el texto legal. El artículo 62 del Código Penal Dominicano establece que se castigan como cómplices aquellos que a sabiendas hubieran ocultado en su totalidad o en parte cosas robadas, hurtadas, sustraídas o adquiridas por medio de crimen o delito. Esto quiere decir que, en términos generales, porque vamos a hacer un paralelo entre ocultamiento, el delito de ocultamiento, y un paralelo entre lo que es el autoblanqueo, para poder llegar nosotros a demostrar nuestra tesis, que es que este delito, al igual que ha sido confirmado por la doctrina y la jurisprudencia, que es un delito que no está sancionado por esta ley 72-02, que era la ley anterior que regía en materia de lavado de activos. Al margen de que hemos dicho de que el tribunal tendrá que observar con todas las exclusiones probatorias que estamos en un caso donde la acusación es insuficiente. Entonces, ¿qué sucede? Esto presupone, es decir, que el 62 sancione a aquellos que ocultan, presuponen que el delito anterior, ese delito anterior al que se refiere la infracción de lavado de activos, es un delito autónomo, y el delito de lavado de activos también, como lo dice el mismo legislador de manera expresa, es autónomo. Por lo tanto, los elementos constitutivos del delito anterior no pueden estar contenidos de ninguna manera en el delito posterior, por razones que ya entraremos en mayores detalles de índole constitucional, puesto que entonces estaríamos hablando de que son delitos copenados. O sea, poniendo el ejemplo formal de un delito de robo, el que incurre en robo no se puede sancionar por el uso o el provecho del resultado de ese delito, porque eso está contenido en el delito mismo. El delito se extiende hasta el provecho mismo. Por lo tanto, por eso es que el legislador establece otro delito posterior que debe aplicársele a una persona totalmente distinta al que ha cometido el delito anterior. Por eso, incluso establece una especie de complicidad para el ocultamiento, y no sanciona el ocultamiento en sí mismo, porque ya es parte del delito anterior y no se puede ser cómplice de uno mismo. Eso es totalmente absurdo. Entonces, esta situación, si nos movemos en paralelo y nos vamos a este artículo 5, que dice que estos hechos serán autónomos de la infracción que le precede. Es decir, el lavado de activos es autónomo totalmente de la infracción anterior, pero presupone que existe un delito anterior. Tema parece complicado, pero es una cuestión simple. Delito anterior, autónomo, y un delito posterior, autónomo. No pueden estar contenidos los delitos de uno, en los elementos constitutivos de uno o en otro. Es decir, un mismo hecho no se puede producir en los dos delitos. Entonces, ¿a dónde voy?
es a lo siguiente. Que en la acusación en contra de Ángel Rondón Rico, estos hechos no se subsumen en esta conducta, no se subsumen en conducta típica y antijurídica. Esto presupone sancionar el lavado de activos, el autoblanqueo, presupone, como pretende, o sea, como establece el Ministerio Público, como delito sancionado. Esto presupone una violación a la múltiple persecución y al derecho a no autoincriminarse, y es lo que han establecido algunos tratadistas. Por favor. En decisiones judiciales, la siguiente, o sea, la número 29, por favor. En decisiones judiciales que podemos poner de ejemplo, la número 29 le dije, por favor. Aquí tenemos, en el primer lugar tenemos varias decisiones de la Corte Argentina de Casación que establece, la primera, que el encubrimiento presupone la comisión de un delito anterior en el que no participó. Un notable jurista argentino también, que es Marcelo Sanzinetti, tan conocido quizás como el propio actual ministro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el doctor Zaffaroni, establece: es jurídicamente inaceptable el encubrimiento de la ejecución de un hecho en el cual se ha intervenido. Si el autor del lavado es el mismo sujeto que cometió el hecho previo, él personalmente no realizará el tipo de delito de lavado, porque este presupone, al igual que el encubrimiento simple, que el sujeto no haya intervenido en el hecho previo, de modo que se puniría el autoencubrimiento. Ahí queda clarísimamente delimitado que tienen que existir elementos constitutivos distintos y que deben haber participantes distintos. Siguiente. La propia doctrina también ha dicho que quien encubre no puede ser el autor del delito previo. Antes bien, son hechos y autores diferentes. El encubrimiento, lavado de dinero, es un delito per se. El que lo cometa es una persona que no ha participado del delito anterior, pues de lo contrario estaría siendo reiterado, copenado. Es lo que hemos dicho. Encontramos en nuestra posición un aval en la doctrina. Esta misma doctrina establece que solo existe entre ellos una relación de alternatividad. Una persona pudo cometer uno u otro, pero nunca los dos hechos, lo cual, llegado el caso, impide resolver sobre una de las posibles calificaciones legales, pues ello importaría socavar garantías constitucionales. Ya hemos dicho, la prohibición de una doble persecución penal y una doble punición, la garantía del ne bis in idem. Cuando ustedes observen la acusación, a nuestro representado se le está acusando de cuestiones que ustedes observarán encajan perfectamente o podrían encajar más que en lavado de activos en autoblanqueo. Pero tiene que observar esta honorable Corte si en la República Dominicana, eso es al margen, nosotros de ninguna manera estamos refiriéndonos a pruebas, sino estamos haciendo un análisis abstracto de si eso que dice el Ministerio Público puede ser objeto de un proceso judicial, sin importar si sea Ángel Rondón que esté siendo acusado, o sea, cualquier ciudadano, porque el análisis es abstracto. Entonces, tiene que ver esta Corte si
en ese autoblanqueo que refiere el Ministerio Público en su acusación, está penado por la legislación dominicana. Eso es lo que estamos planteando. Porque si no es así, este delito también, como nosotros lo estamos estableciendo, tendría que ser descartado. No tendría sentido si ese delito no constituye lo que llama delito, esos hechos que están siendo imputados, no se subsumen en esos elementos, en esos artículos que están siendo señalados de la ley 72-02, estamos perdiendo el tiempo aquí, refiriéndonos, o estaríamos perdiendo el tiempo nosotros, refiriéndonos posteriormente en nuestros debates, perdiendo el tiempo en ejercitar una defensa, en prepararnos en una defensa respecto de un delito que no existe, como le digo. Entonces, ¿qué se le imputa a Ángel Rondón? Ustedes tendrán la oportunidad de observarlo en esa prevención. ¿Cuáles son esos hechos que calificarían lavado de activos? O sea, ¿cuáles son esas actividades sucesivas al delito de cohecho activo, es decir, de soborno activo, que se convierten posteriormente de forma autónoma en el delito de lavado de activos? Eso es lo que tenemos que buscar en la acusación. La siguiente. Para eso es importante que esta Suprema Corte de Justicia verifique también la Convención de Palermo del año 2002. Porque esta convención establece lo siguiente, o sea, le dice cuáles son los límites que tienen los estados para sancionar el delito de lavado de activos. Y dice, cada estado parte adoptará de conformidad con los principios fundamentales en su derecho interno las medidas legislativas y de índole que sean necesarias para tipificar como delito. Es decir, y aquí resalto, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno. Es decir, que ni el legislador, que también por un principio de taxatividad, porque la realidad es que el principal problema que hoy enfrenta la doctrina en materia de lavado de activos es de cara al principio de taxatividad. Cualquier cosa es llevada al Ministerio Público o por el Ministerio Público y es indicada como lavado de activos. Cualquier hecho. Hoy en día, cualquier cosa vemos, o a cualquier persona la vemos imputada de lavado de activos, porque la textura abierta que tienen estos artículos, y sobre todo una ley que incluso hubo que modificarla, precisamente por eso, por la falta de taxatividad que tenía. Si usted la lee, usted puede decir, bueno, esto sanciona, parece que sanciona el autoblanqueo, porque no me dice que no. Bueno, pero entonces tenemos que ver si esos artículos, o sea, o en la aplicación más bien del derecho, los jueces tendrían que ver si se adaptan o si están de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno. Esos principios fundamentales del derecho interno son, en primer lugar, el principio del ne bis in idem que no hemos referido, es decir, el principio que prohíbe la persecución penal múltiple. Y el principio constitucional que también establece la prohibición de no autoincriminación. Ya sobre el ne bis in idem no tiene sentido ahondar, porque es muy fácil. Decimos, hecho copenado, hecho que se contiene en la infracción posterior, subsecuente, hecho que está contenido en la infracción anterior, cohecho, infracción anterior, o soborno activo, como se llama en la República Dominicana, soborno activo, anterior, el mismo hecho contenido como lavado de activos. Es decir, el producto de la infracción contenido como lavado de activos.